Se están celebrando en Murcia las primeras jornadas de educación sexual y emocional para la convivencia juvenil. Las organiza la asociación ASEX, con la colaboración de la Dirección General de Juventud. Se celebran en el Museo Arqueológico. Ayer recibíamos a uno de los ponentes, a José Luis García. Hoy recibimos a otro también de referencia nacional e internacional, diría yo. Vamos a hablar de educación emocional, de inteligencia emocional. Rafael Vizquerra, buenos días, bienvenido a este matinal. Buenos días. Y bienvenido a Murcia, ¿qué tal por Murcia? Fantástico, agradezco muchísimo la invitación de la ASEX, la Asociación de Sexualidad Educativa, que en estas jornadas sobre educación sexual y emocional está dando un impulso a un tema que es muy necesario. No nos gusta dar por sabidos los conceptos, así que vamos a explicarlos, ¿no? ¿Qué debemos entender por inteligencia emocional? Cuando hablamos de inteligencia emocional, si queremos profundizar en el tema, tendremos que referirnos a los distintos modelos de inteligencia emocional. Pero resumiéndolo mucho, podríamos decir que es tomar conciencia de las propias emociones para gestionarlas de forma apropiada y que esto tenga una repercusión positiva en el bienestar personal y social. ¿Y qué debemos entender por educación emocional? El desarrollo de competencias emocionales. La educación emocional es un proceso educativo cuyo objetivo es el desarrollo de competencias como conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social para establecer buenas relaciones con otras personas y, en último término, la construcción del bienestar emocional. La psicología positiva está relacionada, está vinculada con todo lo que está exponiendo, ¿no? Es bastante reciente, pero está vinculada, sí, ¿no? Está muy vinculada. La inteligencia emocional surge en 1990 y 10 años después, en el 2000 aproximadamente, surge la psicología positiva. Podríamos decir que desde la psicología positiva la inteligencia emocional es un aspecto y desde la inteligencia emocional la psicología positiva supone una ampliación. El gran propósito de todo esto entonces es conseguir implantar la inteligencia emocional, la educación emocional en los centros educativos. Este sería un objetivo importante. Aquí hay distintas denominaciones a veces. Nosotros, y en general, utilizamos educación emocional como un concepto globalizador que incluye inteligencia emocional, competencias emocionales, psicología positiva, aportaciones de la neurociencia, de la psiconeuroinmunología, de las inteligencias múltiples, etc. ¿Cómo debe ser la aplicación práctica en los centros educativos de la inteligencia emocional y la educación emocional? Es una propuesta eminentemente práctica, que incluye introspección, entrar en sí mismo, qué nos pasa por dentro. Esto lleva a tomar conciencia de la interioridad, actividades como por ejemplo, sí, relajación, meditación, mindfulness, también ejercicios de simulación, juegos, actividades de dinámica de grupos, música, emociones estéticas, arte, relaciones interpersonales, prevención de la violencia. Fijemos que solamente la regulación emocional de la ira como estrategia para la prevención de la violencia debería ser un tema importante en la educación, porque uno de los grandes retos de la humanidad en el siglo XXI es la violencia. Estamos hablando de cómo implantar la educación emocional en los centros educativos. Está haciendo referencia a crear ambientes idóneos, en términos generales, en esos espacios, ¿no? Algo que también ocurre en el ámbito laboral o en otros espacios de la vida cotidiana. No solamente en el mundo educativo, sino a lo largo de toda la vida, porque las competencias emocionales se desarrollan a lo largo de toda la vida. Y esto es muy importante insistir sobre el desarrollo integral de la persona durante toda la vida, donde la dimensión emocional es un aspecto esencial. Entonces es importante y necesaria la educación emocional en los centros educativos, pero habrá que formar a los docentes. Exactamente. Para formar a los docentes creamos en la Universidad de Barcelona el primer posgrado
sobre educación emocional, ya llevamos 14 años, a petición de personas que no pueden residir todo el año en Barcelona. Hay una versión condensada en 15 días, del 4 de julio al 15 de julio, donde vienen personas no solamente de toda España, sino de Latinoamérica, y la intención es esta: formar a los profesionales del mundo educativo para poner en práctica la educación emocional en todos los niveles educativos. Pero a esto se ha añadido que hay personas que vienen a hacerlo que no son del mundo educativo, para introducirlo en las organizaciones, porque lo que se trata también es de introducir inteligencia emocional en las organizaciones. Y dentro de estas organizaciones están, lógicamente, las organizaciones educativas, pero también las organizaciones sanitarias y las organizaciones de cualquier tipo, en general. Sabemos, por ejemplo, que Canarias ha introducido ya la inteligencia emocional, ¿no?, en su currículo. Exactamente. El año pasado fue el primer año que la Comunidad Canaria la educación emocional, una asignatura de educación emocional. Así es. ¿Se está empezando a dar en el sistema educativo esa especie de cambio de paradigma que sería deseable en este aspecto o no? Yo creo que hay una progresiva sensibilización del profesorado. Hace 10, 15 años de estos temas prácticamente no se hablaban. Hablar de educación emocional supone repensar para qué estamos educando. Y esto tiene que ver en el sentido de la vida, el sentido de la existencia, en definitiva, para qué estamos aquí. Eso significa, creo yo, que todavía seguimos preguntándonos pues por la finalidad ya no solo de la existencia, sino de la educación, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la finalidad de la educación? Y una de las actividades que hacemos en el posgrado de educación emocional es esto: ¿cuál es la finalidad de la educación? Unos responden que es transmitir conocimientos, matemáticas, físicas, sociales, etc. Pero ¿para qué? A veces se responde para formar a técnicos y buenos profesionales. Muy bien, perfecto. Pero ¿para qué? Y llegamos a la conclusión de que todo esto tiene sentido en la medida que contribuye al bienestar emocional. Y ahí es donde está el cambio de paradigma. Que la educación tome en consideración que la finalidad última es potenciar el bienestar. Y las aportaciones de la psicología positiva son muy interesantes en ese sentido, que complementadas con la neurociencia forman la base de un nuevo paradigma educativo, social y político. Y formar, imagino que a mejores personas en general, ¿no? Por ejemplo, hay un tema, el acoso escolar, que está tan de actualidad. Imagino que aplicando estas teorías podría corregirse en alguna medida, ¿no? ¿O qué? Podría corregirse, pero sería un error pensar que es fácil corregirlo, porque ahora se habla mucho del acoso escolar, porque cuando se produce algún caso y que desgraciadamente desemboca en suicidio, entonces es cuando dicen, nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Y ahora se habla mucho de esto. Y a ver qué soluciones podemos abordar. Pero las soluciones auténticas son a largo plazo. Y a largo plazo es a lo que me he referido antes. La regulación de la ira, la conciencia emocional. ¿Por qué? ¿Qué me pasa por dentro que disfruto haciendo daño a otra persona? Y los padres, las familias, puede que haya algún padre viéndonos que diga, ¿qué rollo es este de la educación emocional que tengo que darle a mi hijo? ¿Qué es esto de lo que están hablando ahí? Muy bien, pues que piensen los padres cómo se sienten cuando su hijo está haciendo una pataleta, cómo se sienten cuando dice no a algo, cómo se sienten en la educación en situación de conflicto, y tomarán conciencia de que están experimentando emociones que a veces les desbordan y que el desborde emocional aumenta el conflicto. Y por tanto, la auténtica educación emocional debería empezar en las familias. O sea que ellos deben aprender a gestionar también sus emociones. Evidentemente. Este es el primer paso
para una auténtica educación emocional. Y otro de los fines últimos, imagino que será que salgan de los centros educativos, hablaba de todos los niveles, ¿no?, educativos, buenos profesionales y buenos ciudadanos. Sí, sí, sí. Es que el posgrado de educación emocional que empezamos en el 2002, como hemos tenido en estos años profesionales que no eran del mundo educativo y que venían para aprender sobre emociones, y hemos tenido ingenieros, abogados, médicos, enfermeros, de todas las profesiones. Esto nos llevó a crear otro posgrado de inteligencia emocional en las organizaciones, referido a todos los profesionales, porque todos pueden contribuir. Y además, hoy en día se ve cada vez más claro que en el proceso de selección de personal, las emociones juegan un papel muy importante. Todas las pruebas que se hacen para pasar una selección de personal, con pruebas psicológicas, de contenido, currículum, etc., la entrevista de selección es la pieza clave. Y ahí la competencia emocional es decisiva para que los seleccionadores se inclinen por uno o por otro. O sea que los seleccionadores y seleccionados o candidatos a esa selección también deberían aprender inteligencia emocional, ¿no? Tomar conciencia de ello y tomar conciencia que a veces desde nuestra inconsciencia tomamos en consideración la inteligencia emocional, aunque ni siquiera utilicemos este término. Y hablamos también en el fondo, de ser más felices. En el fondo está esto. Cuando hablamos de bienestar emocional, ¿qué es la felicidad? Analicemos qué es la felicidad. Y la felicidad, probablemente lleguemos a la conclusión de que es un estado interior profundo, caracterizado por emociones positivas que nos proporcionan un bienestar interior. Y que esto no podemos esperar que nos venga del aire del cielo, sino que lo hemos de construir nosotros con capacidad, a partir de los conocimientos que nos aporta la ciencia, con voluntad, con actitudes positivas. Yo me atrevería a decir que hoy en día la mayor manifestación de inteligencia es la capacidad de construir bienestar emocional a pesar de todo. Por eso le iba a preguntar, porque ¿cómo se puede ser feliz? ¿Cómo pueden ser menos infelices de lo que serán algunas personas en un país que todavía tiene una elevada tasa de paro, en el que hay altas situaciones de pobreza? En fin, ¿cómo se le puede hablar a estas personas de bienestar emocional? Este es el gran reto. El gran reto es tener sensibilidad frente a las personas que sufren, manifestar solidaridad, empatía, prosocialidad, apoyo material y emocional, pero no dejarnos llevar, no ser vulnerables ante esta situación. Una manifestación de inteligencia emocional es tener sensibilidad, pero con invulnerabilidad. ¿Y cómo traducimos eso? Esto se pone en práctica. ¿A la práctica? En la práctica requiere entrenamiento. Lo que no podemos pensar es que se consigue con una simple charla. Lo que podemos hacer ahora es sensibilizar a la gente para que preste atención a estos temas, para que quiera formarse, quiera saber más. Y es a través de la formación. Nosotros hablamos de crear gimnasios emocionales, gimnasia que es práctica, entrenamiento, coaching emocional, formación, actividades, mindfulness, relajación, meditación, simulación, actividades diversas en situaciones distintas, con distintas personas, con actitud positiva, con entrenamiento. Pensemos que con entrenamiento se están cambiando las conexiones neuronales de nuestro cerebro, se está cambiando la estructura de nuestras neuronas del cerebro y estamos en el fondo cambiando nuestra personalidad. O sea que aquí en este supuesto estaríamos hablando, y a lo mejor en términos generales también, de el bienestar personal como una aspiración para la que hay que ejercitarse. Y si nos fijamos,
Probablemente para la mayoría de las personas su principal objetivo es la felicidad. Y la felicidad es un estado emocional. Y esto debería ser el objetivo de la educación, de la política y de las organizaciones, de las empresas. Las empresas, hasta ahora, la mayoría de organizaciones, la principal finalidad ha sido el bienestar material, estrictamente material, y también lo ha sido de la política, el desarrollo económico y tecnológico. Esto es muy importante, no le vamos a quitar importancia, pero también sabemos que no es suficiente. Hemos de dar un paso más y llegar al bienestar emocional en la política, en la educación y en las organizaciones. Su ponencia en estas jornadas trata sobre la emoción y sexualidad. ¿Esto supone otra conexión más? Evidentemente. Cuando hablamos de sexo, de las situaciones de sexo potente, esto genera grandes emociones. Y dentro del mundo emocional hay algunas, las relacionadas con el sexo, por ejemplo, que supone simplemente tomar conciencia de cómo solamente hablar de sexo ya activa emociones. Y las emociones activan actitudes que nos predisponen a favor y en contra. ¿Por qué hay personas que tienen una cierta barrera a tratar temas de sexo? Que me pasa por dentro, que me bloqueo. Alguien podrá pensar que las emociones son para vivirlas, ¿no? No para educarlas, no para educar sobre ellas, ¿o qué? Bueno, la educación ha hecho un paso muy importante solamente con la palabra emoción. La palabra emoción hace 50 años casi no se utilizaba. Si analizamos el lenguaje de nuestros abuelos, de las personas que vivieron en la primera mitad del siglo XX, prácticamente no utilizaban la palabra emoción. A veces se utilizaba la palabra las pasiones. Pasiones que provienen del griego pathos, que tiene que ver con patología y con lo que hoy denominamos emoción, pero de pasión, sufrimiento pasivo que no puedo hacer nada para evitar. El concepto de emoción ha cambiado en los últimos 100 años. Incluso el concepto de pasión. El concepto de pasión estaba asociado, por ejemplo, a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es el sufrimiento más duro que una persona puede vivir. Afortunadamente, en el marco de la educación emocional y en el marco de un cambio de perspectiva en las emociones, en los últimos 20 años, no más, estamos hablando de esto es apasionante, pasión por el arte, pasión por la música o los deportes de riesgo, por ejemplo. Y para concluir, entonces, ¿saber gestionar las emociones es algo que se puede aprender? Evidentemente. De esto tenemos evidencia que se aprende inevitablemente, lo que va a ser, a veces no somos conscientes, pero por ejemplo, cómo se vive un funeral hoy en día, o cómo se vivía un funeral en los años 30, tal como lo describe Federico García Lorca en La casa de Bernarda Alba, que es muy interesante. Ahí se vivían unas emociones, se exteriorizaban de una forma completamente diferente a cómo se hace hoy en día. Por tanto, ahora lo que hacemos es tomar conciencia. La educación emocional está presente en la familia, en la educación y en la sociedad. Lo que hemos de tomar conciencia es cómo queremos hacerlo. Rafael Vizquerra, ha sido un placer tenerle aquí esta mañana, compartiendo este rato de televisión con los telespectadores de la cadena autonómica, de la televisión autonómica. Muchísimas gracias y felicidades por contribuir a difundir la sensibilidad por los temas emocionales y por la educación emocional. Muchas gracias.